estos elementos para permitirnos hacer el diagnóstico de órgano, básicamente. ¿No? Vemos ahí una estructura que tiene que ver con eso que vemos ahí, atravesado por un epitelio cúbico cilíndrico. Eso es un ducto, ¿no es cierto? Esto es una arteriola. Ahí tenemos el conducto, al lado la arteriola y al lado la vénula. Con estos tres elementos podemos hablar de la arteria de Kernan, ¿no? Que es el paso porta. Con esto podemos hacer el diagnóstico de órgano y ver que estamos viendo una muestra, ¿no es cierto?, de tejido bueno, si estamos viendo acá, estamos ubicados en el espacio porta, estamos ubicados básicamente en la periferia del ovillo, ¿cierto? Para ir a la parte central del ovillo, tenemos que buscar estructuras como esa, que son venas centrales del ovillo, ¿sí? Acá estamos en el centro del ovillo. Bueno, muy bien. ¿Y qué nos llama la atención? Bueno, vamos a recorrer todo este parénquima. Vemos que es un órgano sólido. El parénquima está constituido por esas células que se corresponden con hepatocitos. Pero bueno, vemos que la mayoría de los hepatocitos están llenos de un pigmento, ¿cierto? Pueden ver acá un pigmento que generalmente es granular, como ven, grueso, básicamente es un pigmento pardo amarillento. Si bien es bastante característico, pero bueno, en el hígado, cuando nosotros encontramos estos depósitos de pigmento, tenemos que pensar básicamente en tres cosas. ¿Qué pigmentos tienen esta coloración en el hígado? Bueno, la hemosiderina podría ser, ¿sí? ¿Qué más? No. Cobre no sé. Bueno, el hierro no es un pigmento. El hierro está contenido en la hemosiderina, básicamente, ¿no? Si no es pigmento hemosiderínico, ¿qué otro tipo de pigmento podría estar dentro de los hepatocitos? Bilirrubina. La bilirrubina generalmente tiene un aspecto más flocular, más amorfo, y tiene un color verde amarillento, no pardo amarillento, ¿sí? Pero bueno, a veces nos cuesta diferenciar si el pigmento es bilirrubina, ¿no?, o es hemosiderina. La hemosiderina es un pigmento que contiene hierro, obviamente, y la bilirrubina
es un pigmento que deriva de qué? De la hemoglobina también, ¿cierto? Y que tiene un color, ya les digo, un aspecto más globular, no tan granular, y de un color verde amarillento. ¿Sí? Y cuando la encontramos dentro de los hepatocitos, se llama bilirrubinoestasis. ¿Sí? Bilirrubinoestasis. Bueno, y en el hígado, especialmente de los adultos, también podemos encontrar, especialmente en los hepatocitos periportales, que están alrededor de los espacios porta principalmente, podemos encontrar otro pigmento, que es el pigmento ceroide, ¿no es cierto?, o el pigmento del desgaste, o el pigmento que se denomina lipofucsina. Y la lipofucsina también se va acumulando, es bien amarillenta, se va acumulando a nivel perinuclear dentro de las células, especialmente en el hígado, porque la lipofucsina la podemos ver también en el miocardiocito, en el riñón, ¿no es cierto? Pero en el hígado la lipofucsina se pone en el hepatocito y se acumula especialmente a nivel perinuclear y principalmente alrededor de los espacios portales, ¿sí? No así en forma tan difusa como acá. Acá vemos una gran cantidad de depósitos de un pigmento, ¿no? Es más focalizado. Pero bueno, es un pigmento que también da un color amarillento. Entonces en el hígado tenemos que hacer el diagnóstico diferencial siempre entre lipofucsina, bilirrubina y hemosiderina, ¿sí? Por eso a nosotros para confirmar, esto es un caso, ¿no?, ya avanzado, ¿no? Pero puede ser que el paciente tenga depósitos de hemosiderina en escasa cantidad todavía y que no haya generado aún lesión celular, ¿no es cierto? Cuando yo veo un acúmulo anormal de pigmento hemosiderínico en las células, en este caso en el hígado, y que aún no ha generado lesión celular como acumulación anormal, ¿eso cómo se llama? Hemosiderosis, ¿sí? Hemosiderosis. Denominamos hemocromatosis cuando el acúmulo es anormal de pigmento hemosiderínico dentro de las células, especialmente a nivel hepatocitario, porque también puede estar dentro de las células de Kupffer. El pigmento puede estar dentro de las células que tapizan el epitelio biliar, ¿no?, de los conductos biliares, pero principalmente a nivel de los hepatocitos, cuando ese acúmulo es lo suficientemente excesivo para generar lesión celular, ¿sí? Cuando se produce lesión celular vinculada al acúmulo excesivo de este pigmento, hablamos de hemocromatosis, ¿sí? A pesar de todo, el término hemocromatosis, propiamente dicho, fue acuñado para la forma de hemocromatosis hereditaria específicamente, porque sepan ustedes que existe una forma de hemocromatosis que también es secundaria, ¿no es cierto? Bueno, hay una forma de hemocromatosis neonatal, pero dentro del adulto, la forma de hemocromatosis la forma de hemocromatosis hereditaria, ¿no es cierto?, o la hemocromatosis secundaria, ¿sí? El término de hemocromatosis fue descrito en 1881 por von Recklinghausen, el término hemocromatosis, y se aplicaba específicamente a la forma hereditaria. ¿Por qué? Porque es la forma de presentación clínica más frecuente, ¿sí? Porque pueden haber pacientes con hemocromatosis de causas secundarias.
Cuando hablamos de hemocromatosis de causa secundaria, estamos hablando de un depósito excesivo de hemosiderina, de pigmento hemosiderina, o sea, que contiene hierro, obviamente, en distintos parénquimas que generan lesión celular, pero vinculadas a una patología, a otra patología, ¿sí? Puede estar vinculada básicamente a qué tipo de trastornos. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemocromatosis secundaria? La anemia. Bueno, tiene que ser algún tipo de anemia específica donde haya reproducción celular, ¿cierto? Pero fundamentalmente cuando la eritropoyesis es ineficaz, ¿cierto? Básicamente cuando la eritropoyesis es ineficaz. Eso ocurre generalmente en las talasemias, en los síndromes mielodisplásicos, en la anemia de células falciformes, por ejemplo, bueno, en algunas situaciones hematológicas de ese tipo, ¿no? Cuando hay eritropoyesis ineficaz, puede ese paciente terminar con depósitos excesivos de hierro en los distintos parénquimas, ¿sí? Después, bueno, pueden ser, bueno, por aumento de la ingesta, eso es menos común, pero está descrito, por ejemplo, los que consumen tierra o arcilla, ¿no? Los que tienen pagofagia, por ejemplo, eso también aumentan la ingesta de hierro, básicamente, cuando tienen ese trastorno, básicamente, ¿no? Cuando hay alguna hepatopatía sobrecargada, alguna nefropatía sobrecargada, ¿sí? Bueno. Profe, Sí. ¿y puede ser por ingesta también excesiva de hígado animal, por ejemplo? De hígado animal. No, ingesta de hígado animal no. ¿Por Por alcohol? aumento de la ingesta de hierro. Básicamente eso se ve, o sea, no se llega a una hemocromatosis. Por Eso sí, eso, morcilla. ¿no? Mucho asado. Mucho pateo. Las formas secundarias, ¿sí? Por transfusiones repetidas, por medicamentos, de hierro, el uso de medicamentos. Y la forma hereditaria, esa que es la forma de presentación más frecuente en los hombres o en las mujeres. En los hombres, ¿no es cierto? Bueno, eso se debe a mutaciones genéticas, principalmente la mutación de qué gen. Del gen de la hemocromatosis, ¿cierto? El HPV, ¿sí? Ese es el gen mutado más frecuentemente. Pero pueden estar mutados otros genes, por ejemplo, el de la tubulina, el del receptor 2 de la transferrina, ¿sí? Bueno, el gen que codifica la epsilina, porque la epsilina es una proteína que se forma en el hígado y forma parte de las llamadas proteínas de fase aguda. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las proteínas de fase aguda de la inflamación? ¿De cuáles eran? La proteína C reactiva, ¿qué más? Una que vimos la semana pasada, ¿no? Asociada a otra patología. ¿Cómo? No, son las proteínas. Esa. La amiloide sérico, y falta una importante, que es el glicinógeno, ¿no es cierto? Era la que producía los Roux, ¿se acuerdan? La hidrosedimentación acelerada en los procesos inflamatorios. Bueno,
junto con esas proteínas está también la epsilina. La epsilina también se considera justamente una proteína de fase aguda. De hecho, es la responsable, ¿no es cierto?, la epsilina, de la inflamación, de la anemia en los procesos inflamatorios crónicos, ¿sí? De la anemia en los procesos inflamatorios crónicos. Bueno, entonces, cuando está disminuida la formación de epsilina, ¿no?, aparece también este depósito excesivo, ese depósito excesivo de hierro en forma de un pigmento, que es la hemosiderina. Porque también se puede depositar a nivel intracelular en forma de un complejo proteico, hierro-proteína, que es la ferritina, ¿sí? La ferritina. Pero lo que nosotros vemos es justamente el pigmento que se deposita, que contiene hierro en forma de hemosiderina, ¿sí? Entonces, cuando disminuye la secreción de epsilina, eso trae aparejado justamente el menor pasaje de hierro a la sangre, por lo tanto la mayor acumulación de hierro en las células, y eso trae aparejado un acúmulo excesivo de hierro, ¿no? Porque la regulación del hierro, básicamente el metabolismo del hierro, ¿no es cierto?, ¿dónde se genera? ¿Dónde se produce la regulación de la absorción de hierro? ¿A qué nivel? ¿En el enterocito de qué órgano? ¿Dónde se absorbe el hierro? En el duodeno, ¿cierto? Entonces, ahí existe lo que se llama la barrera mucosa, que controla, de acuerdo a los depósitos de hierro que tenga el organismo, controla la absorción, nosotros regula la absorción. Si hay mucho depósito en los tejidos, normalmente si ya los depósitos están completos en los tejidos, ¿no es cierto?, especialmente en los macrófagos sinusoidales de la médula ósea, los depósitos en el hígado, los depósitos en el vaso, cuando están completos los depósitos, obviamente entonces se inhibe la absorción. Si los depósitos están pobretones de hierro, ¿no es cierto?, bueno, se aumenta la absorción. De esa manera se regula el metabolismo del hierro en el cuerpo humano, ¿no es cierto? Porque nosotros consumimos hierro en la dieta, básicamente, de dos tipos, ¿no es cierto? El hierro hemo, que decía recién él, y el hierro no hemo, ¿cierto? ¿Cuál es el que más se absorbe? ¿El hierro hemo o el hierro no hemo? O sea, ¿el hierro que está en la hemoglobina o el hierro que no está en la hemoglobina? El hemo pasa que no hemo tiene dos etapas. Bueno, pero ¿cuál se absorbe más? El hemo. Claro, ¿no es cierto? De lo que nosotros consumimos, que más o menos por día son, no sé, 10 miligramos más o menos por día, entre 10, 15, 20 miligramos por día de hierro, con los alimentos. Bueno, de esa cantidad de hierro que nosotros consumimos, solamente se absorbe el 25% de ese hierro hemo, y solamente el 5% del hierro hemo, ¿sí? Hemo. Entonces se absorbe muy poquito del hierro no hemo, ¿sí? Muy poquito del hierro no hemo. Por eso cuando a nosotros nos falta hierro, por ejemplo, si estamos cursando una anemia ferropénica, o sea, pobre en hierro, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, se perdió mucho hierro, ¿no?, con un sangrado, el paciente queda anémico y la anemia de tipo ferropénica, ¿no es cierto?, conviene darle siempre alimentos que contengan hierro hemo, que es el que más se absorbe, ¿sí? Digo esto porque está muy instalado el concepto de que por ahí
es importante, como se comer un poquito de lenteja, ¿no? Para tener mayor aporte de hierro, pero el hierro no hemo, o sea, el hierro de los cereales especialmente, es el que se absorbe menos. Entonces nos conviene comernos sí, carne o la rica morcilla. La morcilla, por ejemplo, tiene mucho hierro, pero la morcilla no se sangre, sangre coagulada, básicamente. Wow, pero no todo. Bueno, entonces, nada, eso, entonces es importante tener en cuenta lo que nosotros consumimos en relación a lo que nosotros absorbemos de ese hierro que consumimos, y la regulación está en el duodeno, ¿cierto? Es el duodeno el que regula si tiene que absorber más o si tiene que absorber menos, de acuerdo a los depósitos, ¿no? Porque los depósitos varían de acuerdo, ¿cierto?, a la constitución del paciente, de acuerdo a la edad del paciente y de acuerdo al sexo del paciente. ¿Quiénes tienen mayor depósito de hierro corporal? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres tenemos más depósito de hierro corporal total que las mujeres, ¿cierto?